Ahí deben estar viendo ya la presentación en modo presentación. Entonces vamos a hablar. Lo que vamos a hablar hoy es primero del continuous compliance o el compliance continuo que hablamos en las organizaciones. Entonces básicamente es cómo nosotros fortalecemos la postura de seguridad en la nube AWS, cómo implementamos controles nativos y cómo mejoramos prácticas de automatización y alertamiento sobre alguna desviación de esos controles. Entonces, ¿de qué servicios vamos a hablar? Vamos a hablar del servicio de CloudTrail, así pues por encima, básicamente es un servicio que nos permite tener una trazabilidad completa de todos los llamados que se hacen a las APIs de AWS. Vamos a hablar de AWS Config, que personalmente es uno de los servicios de seguridad que más me gusta de AWS porque nos permite tener una gestión de la configuración de todos los recursos dentro de mi cuenta u organización. Y vamos a hablar también de Security Hub, de dos vertientes que ya hay en Security Hub, que vamos a hablar de Security Hub como un software de postura, de gestión de postura de seguridad y también como un punto de entrada único para los servicios de seguridad de AWS. Y por último vamos a hablar de Audit Manager, que básicamente nos va a ayudar para todo el tema de automatización de auditoría. Listo. Entonces, empecemos con CloudTrail. Pues la idea acá es yo contarles pues del servicio que hacen y si nos da el tiempo, pues experiencias que he tenido en el trabajo que hago de consultor de AWS, por si les ayuda, pues no está por demás darles, digamos, adicional esa información de experiencia que creo que es valiosa. Entonces, cuando hablamos de CloudTrail, hablamos de un servicio de logueo de todas las llamadas a las APIs de la consola, SDK y CLI. Por defecto, CloudTrail está activo, no se puede desactivar. Está activo para 90 días por defecto, pero ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que creemos algo que se llama un trail dentro del mismo servicio que nos va a permitir llevar esos logs a un Amazon S3 donde vamos a poder tener por más tiempo esos logs de auditoría. Pues esa es la recomendación número uno. Recomendación número dos, a ese bucket donde vamos a llevar ese log, pongámosle políticas para que no salga muy costoso llevar, digamos, toda esa auditoría allá. Entonces, si necesitamos logs habilitados de manera inmediata por un año, entonces pongamos una política que al año llevemos esos objetos, digamos, a otro tipo de capa de S3 que sea menos costosa. Y ya desde esos buckets de S3 yo podría hacer muchas cosas. Podría tener a Tina como cliente para revisar los logs, para tener queries sobre esos logs. Después de tener una vista de Atina, yo podría utilizar QuickSight para hacer dashboard o podría directamente implementar OpenSearch sobre ese bucket para tener también dashboards. Podría tener alertamientos basados en reglas de Eventbridge y podría también conectar otras herramientas que me estén revisando, pues digamos, esos eventos en esos logs. Entonces, pensemos en CloudTrail como la caja negra de AWS. Listo. Entonces, ¿qué podemos tener en AWS? Hagámonos preguntas. Si yo tengo que hacer una investigación y yo necesito saber quién eliminó una instancia de C2, entonces me voy a CloudTrail. Si yo quiero empezar a revisar, no sé, llamadas a APIs sospechosas porque son, por ejemplo, servicios que yo no uso o son APIs que son, digamos que yo ya tengo determinado que son nocivas o que son APIs que no todo el mundo debe tener y no todo el mundo debe llamar. Entonces voy a CloudTrail para ver eso.
En CloudTrail es donde yo voy a tener almacenadas las evidencias para auditorías y cuando yo estoy haciendo un troubleshooting, por ejemplo, hice un cambio y algo salió mal, pues voy a CloudTrail para ver si hay errores, si hay una llamada de una lambda que me está sacando un access deny, etcétera. Listo. Entonces, como mejores prácticas, habilitarlo en todas las regiones y las cuentas, pues no sabemos, pues puede que uno tenga todo configurado en una sola región, pero no sabemos, algún día tenemos un ataque y nos hicieron un movimiento lateral a otra región, entonces es importante tenerlo activo, así esas regiones no se estén usando. Em, Utilizar EventBridge para tener alertamiento de alguna de algún evento que yo quiera estar monitoreando, ¿cierto? Y no solo alertamiento, si yo quisiera tomar una acción basado en un evento que me llegue a CloudTrail, pues también lo puedo hacer en Bridge, llamando o una lambda o otro recurso que se pueda conectar a EventBridge. Y como les dije, el tema de el bucket de S3, crear un trail que me permita tener, digamos, logs más de 90 días. Ahora, como les dije, vamos a hablar con este servicio que me gusta mucho porque lo uso en mi día a día, pues digamos que yo estoy muy enfocado en, en un área de continuous compliance. Entonces, este servicio nos permite tener un inventario de recursos a través de toda la organización. Entonces, si yo tengo una organización con 100 cuentas, yo puedo tener centralizados, digamos, cuáles son los recursos que tengo en toda la organización, pero no solo eso, sino que yo puedo tener también una línea de tiempo de modificaciones que se le hizo a ese recurso. Entonces yo puedo saber, por ejemplo, hace 3 meses cuál era la configuración de un recurso específico y en una línea de tiempo puedo ver qué fue pasando con ese recurso hasta llegar a la configuración actual. Listo. Vamos a hablar de un recurso interno de AWS Config que se llaman las reglas de AWS Config. Básicamente las reglas es que yo puedo decirle a AWS Config que ante un cambio, creación o eliminación de un recurso, me haga un llamado a una regla específica que yo creo, ¿cierto? ¿Y esa regla qué va a hacer? Entonces tenemos dos opciones. Hay unas reglas que ya son creadas por AWS y son manejadas por AWS y tienen, digamos, los casos de uso más frecuentes que podemos ver, por ejemplo, no sé, puertos abiertos en security groups y, no sé, por ejemplo, buckets. Abiertos al público, etcétera. Pero muy importante es que yo puedo crear mis propias reglas. Entonces, en mi caso puntual, yo creo muchas reglas de config basados en lambdas. ¿Por qué? Porque hay casos de uso muy puntuales que le aplican solo a algunas empresas y yo me baso en config para que me llame cada vez que haya un cambio en algún recurso que yo quiero revisar y con esa lambda reviso si el cambio que se hizo en ese recurso cumple o no con la regla específica. Y yo le devuelvo a config básicamente si ese recurso cumple o no. Listo. ¿Yo qué puedo hacer con eso? Cuando una regla de config me devuelva que un recurso no cumple con algo específico, yo puedo crear una regla de Event para que me haga un trigger de un alertamiento y una notificación o, si es del caso, una autorremediación. Si es pues un caso muy crítico que yo necesito, no sé, remediar un rol que quedó expuesto a internet y se puede asumir desde cualquier parte, entonces yo lo que haría es tener esa corrección de esa configuración. Listo, entonces así es como se ve digamos, las reglas de AWS. Hay más de 420 reglas administradas. Aquí se ven, por ejemplo, algunas de S3 y S2 y, por ejemplo, se ven
que hay algunos recursos que no cumplen. Se puede ver también el inventario de recursos por tipo. Como les dije, pues digamos que yo creería que en términos generales uno pudiera tener como con todas las reglas de AWS, podría uno estar bien, pero me ha pasado y hay temas muy específicos donde uno sí requiere pues crear como su regla específica. Listo. Entonces ahora vamos a pasar al servicio de Security Hub. El servicio de Security Hub tuvo un cambio este año. Los que lo usaban antes de este año, Security Hub era uno solo y era básicamente el servicio que me ayudaba a revisar la postura de seguridad de mi nube, como tal, de mi nube de AWS. Y ahora lo vamos a separar en dos. Listo, vamos a separar el Security Hub que conocíamos, le vamos a poner un apellido y se va a llamar Security Hub CSPM. Listo, entonces Cloud Security Posture Management. El Security Hub CSPM es el software que me ayuda con la postura de seguridad dentro de la nube. Y Security Hub sin apellido, Security Hub solo, lo vamos a ver más adelante, digamos que nos va a ayudar a hacer un punto único de acceso para revisar, digamos, la mayoría de eventos de seguridad dentro de mi nube de AWS. Listo, entonces empecemos con Security Hub CSPM. Básicamente es un software de postura que funciona hasta hoy, este momento, solo en AWS. Entonces tiene varios frameworks, por ejemplo el SIS, tiene las mejores prácticas de AWS, entre otros. Y ustedes saben que entre frameworks se solapan, por ejemplo, los controles. Entonces, hay manera de que Security Hub sepa que esos controles se solapan y solo me va a llegar un finding. Y dentro del finding se va a detallar en cuál de esos frameworks digamos, no cumple ese finding. Entonces, aquí estamos viendo como el dashboard inicial de Security Hub. Me dice, por ejemplo, cuáles son, digamos, las amenazas más comunes, cuáles los findings por tipo de recurso, eh, cuál es mi cumplimiento de cada uno de los estándares. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que hay un security score del 51% y vemos el score de cada uno de SIS, de PCI, del Foundation Security Best Practice de AWS, de tagging, bueno, etcétera. AWS Security Hub ya soporta PCI 4.0.1, se puede habilitar y ya se habilitan los controles específicos, digamos, de ese framework. Eh, Como ven, pues se pueden habilitar de todos los frameworks que yo necesite o que requiera cumplir pues dentro de mi organización. Y otra cosa importante es que yo a través de políticas puedo configurar exactamente qué controles le aplican a cada una de las OUs o cuentas de la organización. ¿Por qué esto es importante? Primero, porque va a tener un control centralizado de cuáles son los frameworks que están habilitados en toda mi organización. Entonces no voy a tener de pronto una desviación porque alguien entró a una cuenta, no sé, de la U de finanzas, tuvo permisos y bajo algunos controles por, digamos, por bien o porque no tenía, digamos, como toda la información del equipo de seguridad, pero bajo esos controles y para darme cuenta de eso, pues es, requiere un tiempo importante. Entonces, la configuración central lo que me ayuda es a eso, es a yo desde la root, tener una política que me habilite, por ejemplo, un framework específico o varios frameworks específicos. Y si yo sé, por ejemplo, que yo tengo una U de Sandbox, donde esa U de Sandbox no voy a poder cumplir un control específico por
lineamientos de la misma empresa, entonces yo me creo otra política que específicamente le aplique a esa U de ambos, donde le digo el control X no va a aplicar acá. Y entonces centralmente esa configuración ya quedan en todas las cuentas de la U de ambos. Listo. Entonces, Security Hub CSPM, ¿cómo hace la validación de los controles? ¿Cómo valida que yo estoy cumpliendo un control o no lo estoy cumpliendo? Security Hub se basa en el servicio que hablamos ahorita, que es config, y básicamente se basa en las reglas de config para revisar si los recursos que tengo en mi nube cumplen o no cumplen con cierto control. Pero hay unos controles que son muy estándares. Entonces yo, por ejemplo, no sé, tengo un control que las políticas de password de IAM, no sé, tienen que tener un mínimo de 8 caracteres. Listo, y ese es el control estándar y digamos que ese es lo que yo debería cumplir. Pero mi política específica de mi empresa dice que, digamos, los, el password tienen que tener mínimo 12 caracteres porque así lo definí. Entonces yo puedo, en algunos controles, puedo editar los parámetros y esto lo que va a hacer es que en el despliegue de la regla de config va a ponerle ese parámetro para que no me diga que alguien cumple si tiene 9, 10 o 11, sino que si tiene 12 para arriba. Entonces es importante saber que hay varios controles que yo puedo configurar esos parámetros. Y también, digamos, hay otra funcionalidad que se llama dentro de Security Hub CSPM, que son las reglas de automatización. Básicamente, las reglas de automatización es que yo puedo, por ejemplo, subirle la criticidad a un finding. Digamos que en Security Hub un finding de que eh, no sé, un security group tiene el puerto 5000 abierto, sea alto, pero yo quiero que ese findings ya no sea alto, sino que sea crítico, porque así lo requiero yo en mi organización. Entonces, para no estar cambiando cada vez que se crea un hallazgo, yo puedo crear una automatización que diga, cada vez que se crea un hallazgo de este control, súbale la criticidad a crítico. Listo. Entonces, esto lo que me ayuda es eh, hacer esas tareas repetitivas que yo tengo que hacer normalmente con los hallazgos y automáticamente hacerlas. Por ejemplo, yo le quiero poner una nota cada vez que se cree un hallazgo, o yo quiero, por ejemplo, resolver algunos hallazgos que no me interesan porque son informativos de alguna cuenta específica, ¿cierto? Entonces, para eso es que sirven las reglas de automatización. Entonces aquí estamos viendo pues, cómo se crea una regla de automatización. Como les dije, podemos modificar la criticidad del hallazgo, podemos suprimir algunos hallazgos y podemos agregarle nota a los hallazgos. Entonces todo, ¿de qué depende? De un criterio que yo configuro en la regla de automatización, y si hay un finding que entra en ese criterio, va a ser, digamos, lo que la regla está destinada a hacer. Listo. Y aquí tenemos, cuando llegamos y nosotros hablamos de postura de seguridad, siempre que nosotros estamos en un nivel bueno, en la postura de seguridad ya se empiezan a tener conversaciones de listo. Ya estoy en un nivel aceptable de seguridad, yo ya quiero empezar a automatizar las remediaciones, ¿cierto? Entonces, básicamente, al menos, ¿qué hago yo para automatizar las remediaciones? Yo utilizo Eventbridge y utilizo Lambda. Utilizo esos dos servicios. Eventbridge
que es el que me hace el trigger cuando se crea un hallazgo de un control específico en Security Hub. Y Lambda, la que hace la remediación o la notificación, pues siempre está, no está por demás encender pues una autorremediación primero como en solo notificación. Vea, si esta autorremediación estuviera prendida, haría esto. Y evaluar si que no vaya a generar incidentes, obviamente, y que sí esté haciendo lo que debe ser. Listo. Pero en Security Hub hay algo que se llaman las actions. Básicamente es que yo a ciertos findings o a cierto tipo de findings le puedo poner una acción que básicamente lo que le va a hacer es que le va a agregar un metadato a ese findings y yo en EventBridge puedo coger ese finding, digamos, más específico. Listo, porque yo quiero, no sé, saber exactamente los findings de una cuenta, de un recurso, por ejemplo, S2. Yo le puedo poner una acción para que me haga me llegue ese acción en el finding que le va a llegar a Eventbridge y yo en la lambda ya pueda tomar una acción, digamos, más específica. Entonces, ¿cómo sería un flujo de respuesta? Ya sabemos que Security Hub CSPM tiene unas fuentes de hallazgos. En este caso tenemos GuardDuty, Access Analyzer, que es súper importante, Macy, Firewall Manager, Inspector, y hay terceros que, digamos, ya puedo configurar de manera nativa en Security Hub. Es más, yo puedo crear mi propia solución o customizada que, digamos, alimente Security Hub como un hallazgo. Eso lo puedo hacer yo también con una API interna de Security Hub. Security Hub se integra con Detective, o sea, todos los findings de Security Hub van a estar disponibles en Detective, que es, digamos, nuestro servicio para hacer análisis después de causa raíz, después de que causa un incidente, después de que un incidente pues se causó y queremos saber la causa raíz, pues hay para ese servicio, para eso es que usamos Detective. Y Amazon Event Bridge es como la puerta de enlace para otros servicios que me sirven para la autorremediación. Yo les hablé de Lambda, pero aquí estamos hablando de Step Function, por ejemplo, si necesitamos algo más elaborado, algún tema de que necesitamos una aprobación de alguien, entonces podemos poner un paso en la Step Function que espere la aprobación de alguien antes de hacer la remediación. También en System Manager hay un catálogo de documentos que sirven para remediar, digamos, findings específicos. Si yo lo que quiero es solo notificar, entonces uso SNS o puedo también utilizar una solución de partners. Listo, para el tema. Tengo un CIEM, tengo un sistema de tickets, etcétera. Aquí básicamente hablamos de algunos partners que tenemos que envían hallazgos y otros partners que también se pueden configurar, que son los que reciben hallazgos, más que todo, pues sistemas de CIEM, de SOAR o sistemas de notificación como Slack, ServiceNow. Entonces ahí están pues como todos, no, aquí no están todos obviamente, pero pues aquí se pueden dar una idea de que hay una amplia gama de partners que ya están, digamos, habilitados. Listo. Ahora vamos a hablar de lo nuevo de Security Hub. Entonces ya, este es Security Hub sin apellido, Security Hub solo. Básicamente, ¿por qué se hizo esto? Es porque los clientes estaban pidiendo un servicio donde yo pudiera entrar de primera mano a ver, digamos, como temas de seguridad y no tener que entrar a la consola de Macy, a la consola de Security Hub, a la consola de GuardDuty, para empezar a ver hallazgos en cada una de cada una de esas fuentes de información. Listo. Entonces, es decirle al equipo de seguridad, vea, tenemos una consola unificada para que usted entre y vea los servicios de seguridad
o los findings de seguridad de su organización de AWS en un solo punto. No solo eso, también tiene un tema de priorización. Listo, entonces como él recolectó los datos de varios servicios, que ahorita vamos a ver cuáles son, él prioriza los hallazgos porque ya tiene una correlación de esos hallazgos. Entonces no es lo mismo saber que yo tengo un security group abierto si sé que también la instancia S2 no tiene un parche aplicado. Ahí ya el riesgo se sube. Si yo solo veo el riesgo del puerto abierto, digamos que puede ser alto, pero no puede ser tan alto como cuando yo lo correlaciono con una falta de un parche de una instancia de S2 que está detrás de ese security group. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver acá más o menos como esto es el dashboard. Listo. Es una única consola unificada, nos da pues un resumen de las amenazas. Esto básicamente viene de Garduti, nos da un resumen de la exposición y la exposición sí estamos viendo que es una correlación entre varios findings. Entonces, entre más findings estén correlacionados con un recurso, más expuesto estoy. También me va a dar un resumen por recurso. Entonces yo por cada recurso, por cada tipo de recurso o recurso específico voy a saber cuántos findings tengo y cuál es mi cobertura de seguridad dentro de mi ambiente AWS. Entonces, no sé, si yo Guardduty solo lo tengo activado para 10 de mis 20 cuentas, tengo una cobertura del 50%. Eso es lo que me está diciendo pues esa parte del dashboard. Listo. Ahora, en el tema de exposición de hallazgos, hay algo súper interesante acá y es que yo, el Security Hub me dice cuál es el path de ataque que se puede dar con un hallazgo específico. Listo. Entonces, él me dice, una persona que está por fuera de mi ambiente de AWS se puede conectar a una instancia C2. ¿Por qué? Porque ahí tengo un Internet Gateway en la subnet, en la VPC y en la subnet donde tengo la instancia de S2. La instancia de S2 está detrás de un security group que tiene, digamos, puertos abiertos a Internet. Listo. Y la instancia tiene alguna vulnerabilidad que encontró en Inspector, entonces puede ser vulnerable ante un ataque, no sé, puede ser de fuerza bruta o un CVE específico que ya se tenga de esa vulnerabilidad. Y adicional a eso, ¿qué puede saber? Él puede saber que esa instancia tiene asociado un rol con unos permisos específicos y, digamos, puede seguir la secuencia de ataque, no solo entrando a la instancia de C2, sino qué puede hacer después de que, por ejemplo, vulneró un ataque eh, pues que ya vimos que se pueda dar. Listo. Entonces, digamos que él nos separa ese vector de ataque, digamos, en varios tipos. Es qué tanto yo puedo acceder a ese recurso que tiene la vulnerabilidad desde Internet, qué data sensible puede ser accedida si yo, digamos, si esa vulnerabilidad es vulnerada, cuáles son las vulnerabilidades que yo tengo asociadas a ese recurso, cuáles son las malas configuraciones, porque recuerden que acá también tenemos información de Security Hub CSPM, ¿cierto? Tenemos información de Inspector, por eso es que vemos las vulnerabilidades, tenemos información de GuardDuty y tenemos información de Maze. Listo, por eso es que él puede asociar todos esos findings en un vector de ataques.
Eh, Importante que él me dice específicamente para un recurso cuáles son las vulnerabilidades o los findings que encontró en esos recursos, no solo de malas configuraciones, sino también de software instalado que tiene alguna vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque él, al estar conectado con Inspector, me va a dar esa información específica de las instancias S2. Él también me va a decir otro tipo de recursos como RDS, como Bucket DC3, porque también está conectado con Security Hub CSPM. Y la idea es que digamos, centralizado, pues vamos a tener cuáles son el tipo de findings, el path de ataque que puede tener ese recurso específico. Em, Algo nuevo que salió en el reInvent, pues digamos, acabo de salir del horno, es que Security Hub, la idea es que simplifique los precios. Entonces, digamos, alguien que normalmente pagan Security Hub, CSPM, pagan Inspector y pagan GuardDuty, básicamente lo que hizo es que te da la posibilidad de tener una factura simplificada por esos tres servicios más el Security Hub. No es que si yo habilito Security Hub me tengo que ir por ese precio unificado, no, no quiere decir eso, puedo seguir pagando cada uno, pero hay una funcionalidad dentro de Security Hub donde él te muestra para tu cuenta y te dice si no lo pagas unificado pagarías tanto y si lo pagas unificado pagarías, digamos, menos valor. Eso lo hace porque se conecta directamente a Cost Explorer de tu cuenta y saca digamos, ese hallazgo, pues ese precio que pagarías menos por unificar. También hay una guía, como les dije ahorita, de remediaciones automáticas, ya existe, ahí está pues como la URL si quieren entrar. Ya viene, digamos, los artefactos listos para instalar, utiliza pues Event Bridge, tanto con System Manager, con Runbook de System Manager o Lambdas para hacer pues como la remediación. Entonces ahí se lo dejo si quieren pues como revisar. Y hay playbooks específicos para varios controles. Por ejemplo, aquí estamos viendo el playbook de SYS. eh, por ejemplo, cierre de acceso por SSH, por RP, eso es como lo más común, digamos, pero hay muchos más. Ahora pasemos, ya pasamos del tema de postura, ahora vamos a pasar al tema de auditoría. Eh, Ustedes saben, y como lo vimos ahorita, tenemos seguridad en la nube y seguridad de la nube. Entonces, si queremos saber, antes de, no sé, hacer una migración a AWS, cuáles son, digamos, esos frameworks o en los cuales AWS es compliance, podemos ir a AWS Artifact, que donde uno puede descargar pues, varios reportes que han hecho terceros y auditorías internas. Y si yo quiero saber cómo estoy cumpliendo en la seguridad ya de mis recursos que tengo dentro de AWS, hay un servicio que se llama Audit Manager y que ya vamos a hablar pues de qué se trata. Eh, Básicamente, Audit Manager ya tiene unos frameworks preconfigurados donde yo puedo crear, eh, yo puedo decirle, yo quiero saber si estoy cumpliendo o no cumpliendo con un framework específico. Yo puedo definir cuál es el scope del assessment, cuántas cuentas, cuántos recursos, etcétera. Yo puedo decir que me obtenga continuamente de manera automática las evidencias o yo puedo decir, yo puedo tener a alguien en la mitad que me revise pues como esas evidencias y digamos esa información que se está obteniendo y para poder generar un log de auditoría que ya va a ser específico de mis recursos que tengo en mi cuenta.
Entonces, básicamente, ¿qué es? Es simplificar la forma en que evaluamos el riesgo del cumplimiento, es darle a los equipos de riesgos y gobierno acceso directo a informes de auditoría. Hay frameworks preconstruidos, los más comunes del mercado, pero yo también puedo personalizar para tener controles específicos. No sé, digamos, acá tenemos que cumplir bombayas circulares, entonces yo puedo crear, digamos, un reporte específico para esa circular. La recolección es automatizada y se puede delegar la actualización del estado, las notificaciones y comentarios para varios equipos que sean, por ejemplo, los dueños de varios recursos. Listo. Entonces acá hay varios frameworks, pues los más comunes, sí, PCI, GDPR, etcétera. Y como les dije, puedo crear mi propio framework. ¿Cuáles son las fuentes? La fuente más importante es CloudTrail, como hablamos. Él nos va a decir básicamente cuáles son todas las llamadas a las APIs que se han hecho en los recursos. También vamos a tener servicios como Config, Security Hub y License Manager. Y yo también, si tengo documentos específicos de alguna excepción, de algún control, algún PDF que tengo, se lo puedo cargar, eh, digamos, a Audit Manager para que lo tome en cuenta. Listo. Entonces, ¿cuál es el camino pues a una evidencia que necesita pues una auditoría? Están, digamos, reúne los logs de los diferentes servicios que Audit Manager toma como entrada, convierte esa evidencia única y la pone dentro de cada uno de los controles que se van a revisar dentro de ese framework, sea ya específico o uno customizado, y mapea esos controles ya a un informe donde va a tener pues como las varias evaluaciones, si cumple o no cumple, dependiendo de lo que llegue en esa evidencia. Entonces aquí básicamente es, como se podemos ver, aquí eso es un assessment específico de Audit Manager. Podemos ver que es de PCI. Hay un total de evidencias hay muchas evidencias, una cuenta, 5 servicios, eh, dos dueños de la auditoría, y ahí va a decir pues como generalmente cómo va saliendo pues como el informe. Él me va, pues, como por cada uno de los requerimientos, me va agrupando cada uno de los controles que debe revisar en ese requerimiento. Y si lo está revisando, si ya lo revisó y el total de evidencia que se generó para cada uno de esos controles. Listo. Entonces, básicamente ya vimos que para acá hay unos ya controles predefinidos, no es que básicamente tiene que ser algo muy específico para que yo tenga que hacer un control específico, y si lo tengo que hacer me puedo basar en AWS Config por una regla de AWS Config para hacer un control específico. Puedo mapear circulares con controles que ya existen y que le aplican directamente a esa circular, o puedo obtener ya pues framework preconstruido.